Hola amigos bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer las definiciones en los rodapiés de tarima flotante. Creo que no lo he mostrado en el vídeo que instalé de tarima flotante, creo que no lo hice, así que voy a mostraros cómo hago yo las definiciones, que se las voy a hacer a un carpintero y yo he copiado, pues hago exactamente lo mismo, porque la verdad es que el canto queda bien redondeado y queda mucho más bonito que dejar el rodapié cortado recto tal cual. Lo primero que vamos a hacer es medir el rodapié, pero ya acabado, definido, ¿ok? Yo he medido un 125,4 milímetros. Así que lo que voy a hacer ya en un lado, voy a hacer un corte en anglete 45 grados, que va a ser mi parte final donde va a tocar el rodapié con el marco de la puerta, por ejemplo en mi caso. Lo primero que voy a hacer es cortar en ángulo de 45 grados en este lado, hacia el interior. O sea, quiere decir que lo voy a cortar hacia allá, hacia el dentro del rodapié. Me preparo la máquina en ángulo de 45 y en este caso yo lo que quiero es que sea el corte hacia adentro, así que el rodapié pues le tengo que dar la vuelta y lo tengo que poner al revés. La cara que va a la pared la pongo en este lado. Lo que tengo ahora, como veis, un corte de 45 grados hacia el interior, hacia el lado feo. Y ahora con ese corte voy a medir 1,25,4 milímetros, que es la distancia que yo necesito de rodapié. Y en este lado voy a hacer un corte también hacia el interior, ¿ok? Hacia el lado feo, hacia el lado que va pegado a la pared. Y en este caso, ahora como el corte va hacia allá, hacia adentro, puedo dejar la cara bonita y voy a cortar. Eso sí hay que ajustar bien para que cuando bajéis con la máquina justo quede donde vais a hacer el corte. Ahí, en mi caso. Queda un poquito así papel feo porque con el disco de corte está un poco ya comido. Tengo que cambiarlo y poner uno mejor. Quema más que cortar. Los dientes ya están usados, tengo que comprar otro. Pero bueno, eso con una lima hacéis así, le dais un poquito con una lima y el papel se va y se queda bien. Ahora que tendríamos es un rodapié con un corte interior ahí, un corte interior ahí. Un corte ahí 45, un corte 45. Así que ahora lo que voy a hacer es con una pieza también cortada a 45 que iría hacia allá. Si estáis pegada a la pared iría hacia allá. ¿Qué vamos a hacer? Cortar una pieza a 45 grados, pero dejándole el ancho del rodapié, que luego pegaremos aquí y así me quedará una pieza completa cuadrada. Mido cuánto tiene de ancho el rodapié, cuánto tiene de ancho aquí. En este caso tenemos 1,5 centímetros. Si hacéis un poquito más tampoco pasa nada, porque luego lo que hacemos es al pegarlo con la lima lo dejamos plano. Y ahora que tengo un trocito 45 grados, como veis, 45 grados de este tamaño. Pues vamos a venir en esta pieza, la vamos a pegar aquí y el rodapié me quedará, como veis, así. ¿Veis lo que queda? Lo he hecho un poquito más grande para que lo veáis. Va a pegar ahí y me va a salir hacia allá. Y yo lo que voy a hacer es cortar para que se quede justo plano. Me quede un anglete de 45 grados del mismo color por ese lado y así quedará una pieza plana. Con un poco de pegamento rápido voy a pegarlo y luego le limo para dejarlo plano. Podríamos cortarlo un poquito menos y ajustarlo. Me he pasado unos milímetros para que os enseñara, pues nada, igual lo limo y así esa pieza me sigue valiendo. Con un poco de pegamento rápido y un catalizador, pues enseguida se pega. Pegamos aquí en la pieza. En la otra pieza echamos el catalizador. Vale. Y lo pegamos a 45 grados, que quede bien enrasado en la parte de abajo y esperamos a que se seque. Como veis, mirad cómo queda. Queda perfecto, por aquí queda la parte plana con el color de la madera. Arriba tenéis el anglete de 45, lo mismo. Lo único que queda un poco de papel que lo tengo que quitar, porque como la hoja de sierra, como os digo, los dientes están un poco ya comidos. Y luego por aquí queda plano. ¿Ves? Queda al mismo nivel. Yo lo he limado un poquito para dejarlo completamente a ras. Como había pasado unos milímetros, con una lima de madera, lo quitáis, esto se lima enseguida. Y se queda perfecto, se queda completamente plano. Ahora en el otro lado,
pues lo mismo, corte de 45 y pego la pieza. Esta vez no tengo que limar nada. Aunque a mí me gusta limarle siempre un poquito para que quede bien plano aquí. Como está el pegamento, cae el serrín y se queda mejor pegado. Como veis, te queda aquí el lado perfecto de rodapié, la curva arriba, ¿veis? Y se queda completamente plano. Así que se te queda un rodapié con un acabado perfecto, que no se queda feo aquí el color de madera, no se queda este color por el lado interior, sino que se te queda otro trocito de rodapié del mismo color y ya está. Voy a quitarle ahora el papel este sobrante, aunque haces así como es papel y se quita, pero se lo voy a quitar para que se quede más perfecto. Y lo vamos a colocar. Lo que voy a hacer es pegarlo con cola de Sika, de Ecofix se llama, de Sika Bond 115 de Ecofix. Es para pegar rodapié, madera y demás. Y en este caso, como es el pladur y queda perfecto pegado el rodapié, pues no voy a ponerle clavo directamente, le voy a pegar unos pegotes de pegamento y lo voy a unir. Así no se ve la marca del clavo. Le ponéis un pegote que sube un poco hacia arriba, 1 centímetro o 2, y así cuando aplastéis se va a extender. Lo presentamos ya al sitio. Lo apretamos bien. Quitamos. Y ahora le echamos otro pegotito para que termine de rellenar. Ya sí que no se mueve. Si veis que no hace mucha fuerza, pues le podéis meter un clavito con la pistola de clavos. Pero como veis, como está la pared plana, la verdad es que se queda muy bien. La ajustamos abajo para que quede bien pegada la madera. Ya. Y ahora con un poquito de pasta de definición voy a hacer la raya de arriba blanco para que se quede bien bonito y no entre el polvo dentro, entre la madera y el pladur. Aunque se queda muy liso, pero así si hay alguna ondulación de la pared o una imperfección la podemos arreglar con eso. La pasta para la definición es de la marca Pantex y es una pasta de juntas blanca, no lleva aceites ni nada, no es como la silicona, es neutra, así que con el dedo la limpiáis con agua y os la quitáis fácilmente, no es como la silicona que se tiene el aceite y se queda pegado. Y bueno compañeros, ya está acabado con la pasta de definición y todo, y como veis el acabado es mucho más curioso que si dejamos el corte recto del rodapié, que se ve el color DM en el lateral, es mejor que se vea el mismo color del rodapié y así queda un poquito más curioso.